Bueno, entonces estábamos hablando de esas técnicas de indagación, entonces la siguiente era el tranquilizar al encuestado. Por ejemplo, si el encuestado pues duda al responder, eh, puede ser de gran utilidad pues utilizar comentarios neutrales como, por ejemplo, eh, no existen respuestas incorrectas o correctas, ¿sí? O decirle, no, pues tranquilo, solo queremos su opinión acerca de este tema, o de alguna manera, pues solo estamos tratando de conocer las ideas que tiene usted acerca de este tema, ¿cierto? Entonces, entre más tranquilo se encuentre nuestro encuestado, pues más fácil va a ser su cooperación, más fácil va a ser su percepción, más fácil va a ser su forma de comunicar, porque le estamos generando esa confianza para que esas personas, pues, eh, traten valga la redundancia, de estar tranquilos y responder a lo que le estamos preguntando. Es muy importante también tener muy clara esa armonía dentro de ese eh, cuestionario, dentro de esa aplicación de esa entrevista o de esa encuesta. ¿Listo? Entonces, esa sería como la técnica que estábamos viendo ahorita. Otra, pues, es realizar preguntas o comentarios neutrales. ¿Listo? Entonces, cuando la respuesta pues, del encuestado no es tan completa, ¿cierto? Nosotros podríamos recurrir a esas preguntas o comentarios neutrales. Por ejemplo, decirle a esa persona algo más, ¿sí? Para que nos diga, pues, valga la redundancia, algo más que complemente su idea, o decirle alguna otra razón, o uno podría decirme algo más de lo que piensa sobre esto. O si no entendemos, podríamos decirle qué quiere decir con esto, ¿sí? Entonces, todas esas son preguntas o comentarios neutrales que nos permiten de alguna manera estimular a esa persona para que nos dé una respuesta pues más en profundidad, ¿vale? Y de alguna manera pues si son preguntas abiertas, tratar de plasmar la información correcta y muy detallada de lo que nos están brindando. ¿Listo? Otra técnica es solicitar una clarificación más detallada. Clarificación más detallada. ¿Listo? Entonces, digamos que al formular la pregunta, por ejemplo, no estoy muy seguro de lo que usted quiere decir con eso, ¿podría explicármelo un poco mejor? Pues el encuestado puede sentir el deseo de cooperar, ¿cierto? Con el encuestador y de alguna manera, pues dar esa información más detallada, ¿sí? Como les decía anteriormente, muchísima gente, así como habla, escribe y a veces, pues no es tan entendible esa parte, ¿no? Entonces, cuando uno solicita una clarificación más detallada, pues es mejor, ¿sí? Pasa uno, digamos, la pena, pero no vive como con esa duda todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, esas son las famosas técnicas de indagación. Seguíamos viendo pues ese proceso, ¿cierto? De la formulación sí, incorrecta de las preguntas. Entonces estábamos mirando una serie de características. Entonces, yo sé que ustedes ahí tienen su espacio, entonces continúo con las flechitas rojas que iba colocando. ¿Listo? Entonces, otra parte que puede incluir mucho en esa serie de pautas apropiadas dime, Esa flecha sale de administración del personal, de trabajo de campo o de planificación. del personal. ¿Listo? Así como íbamos siguiendo esa secuencia de flechitas rojas, ahí sigue saliendo esta nueva. Son valores a tener en cuenta Exacto. con Esas, respecto al personal, ¿sí? esas técnicas de indagación hacían parte de esa formulación de esa utilización de técnicas de indagación, ¿cierto? Hacía parte de esa eh, formulación incorrecta de las preguntas.
¿Listo? Entonces, otro de los, bueno, aspectos, gracias por recordarme, mucho incurres en el error de el registro de las respuestas. ¿M? Digamos que los encuestadores muchas veces hacen el registro mal, ¿sí? Por ejemplo, que nos hayan dado en la pregunta 10 veces sí, 10 veces no, y este señor por un error humano puso 20 sí y 0 no, ¿sí? Entonces, eso puede, pues no, eso ya está muy exagerado, pues puede ser un error en el registro de las respuestas. O por ejemplo, que haciendo una encuesta administrada, ¿cierto? La persona que nos está ayudando, pues nos dé la información y nosotros por distraídos anotemos lo que ella dijo que no y nosotros le pusimos que sí. Ese puede pasar como un error en el registro de las respuestas. Y de alguna manera, y es muy importante de tener en cuenta, el falseamiento de las encuestas, ¿cierto? Falseamiento de las encuestas es algo que todavía se sigue presentando, ¿sí? Que en algún aspecto puede disminuir su porcentaje, sí, depende mucho de la empresa o compañía que nosotros contratemos para hacer investigación de mercados, o también depende mucho del profesionalismo de esas personas. Resulta que las personas, pues, incurren mucho en falsificar las encuestas con el propósito de cumplir con ese requisito. Entonces yo le digo a Santiago, usted para mañana tiene que traer 20 encuestas en la franja de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, él por cumplir ese requisito, pues empieza a falsificar las encuestas, a colocar nombres falsos, números de cédula falsos, ¿m? Y direcciones falsas. Entonces, ¿qué pasa uno? Uno, digamos que uno de los principios de, de la vida es la presunción de buena fe. ¿M? Pero pues uno no debe confiarse al 100% de esa información que nos brindan esos encuestadores. Por eso es muy recomendable hacer un respectivo control de esas encuestas y estas podrían ser el 15 o el 10% de las encuestas que nos entreguen. ¿Sí? Entonces, si hacemos 100 encuestas, por lo menos controlar 10 o 15, ¿cierto? Entonces, al momento de realizar ese tipo de control, ¿sí? Pues uno determina, ¿sí? Si realmente ese encuestador falsificó o no falsificó esa encuesta, ¿cierto? Si hizo esa como cumplir ese requisito, entonces cometió esa falta de crear nombres falsos, de direcciones falsas, de colocó un número de teléfono y uno llama a esa persona y le dice, bueno, no, aquí no vive esta señora o está equivocado. Entonces ya uno sabe que esas personas pues eh, falsificaron esas encuestas. Por eso es muy importante implementar un método de control. ¿Listo? Esos métodos de controles, pues, eh, importantísimos, ¿sí? Para hacer ese respectivo, valga la redundancia, control y que de alguna manera, pues, no nos vean la cara de esos encuestadores. ¿M? Por ejemplo, un tipo de control lo podríamos hacer como un control en las curvas de estabilidad. Curvas de estabilidad. Estabilidad. ¿Sí? Entonces, digamos que cómo se establece, pues a través de la tabulación de los cuestionarios. ¿No? Entonces, pues de un entrevistador depende mucho esa tabulación. Entonces, lo que uno hace es mirar ese orden secuencial que ha realizado esa persona. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que nuestro público objetivo cuenta con ciertas características. ¿M? Y, por ejemplo, eh, obviamente todos pensamos diferente y una que otra ocasión coincidimos. ¿M? Pero si de las 100 encuestas, la pregunta uno que me decía, ejemplo, ¿qué piensa usted del Transmilenio?
¿sí? Y de Santiago, que me trajo 100 encuestas, las 100 me dicen exactamente lo mismo en la primera respuesta, yo ya empiezo a dudar, ¿sí? Porque es totalmente imposible que las personas piensen exactamente, ¿sí? Y escriban exactamente. Entonces, eso hace, o eso es Pero sería, o sea, de verdad sería totalmente imposible. O sea, totalmente imposible, no habría ¿sí? ningún caso en el ¿Me que de repiten, pronto. por favor, la afirmación de que sería imposible? Dime. ¿Me repites Bueno, que que me es acabas de totalmente decir? imposible que las personas piensen igual. Digamos que cuando son preguntas, o bueno, veámoslo de esta manera, ¿sí? Si yo estoy haciendo una encuesta y está enfocada hacia lo deportivo, ¿sí? Y resulta que el 50% son hombres y el 50% son mujeres, y yo les digo, la primera pregunta, ¿practica usted rugby? ¿Mm? Y todas me responden que sí, yo ya empiezo a dudar. ¿Por qué? Ah, Porque bueno, pues pues, sí, sí, en sí, sí, esa sí. parte ya yo diría, uy, no, aquí hubo manos inescrupulosas, ¿cierto? Entonces Es también como también, un poquito de sentido común. sí, No también, sé. pero pasa mucho, la verdad pasa mucho, ¿listo? O uno sabe que de pronto las respuestas abiertas no las dijo esa persona que, que hace parte de ese tamaño de la muestra. Entonces, también podría estar dentro de ese control de estabilidad. Bueno, que se puede asociar con otros tipos de control. Otro de los controles que podríamos utilizar sería el control en la consistencia de preguntas. ¿Listo? Entonces, hay que mirar, y también es una comprobación si existen las mismas respuestas o ausencia de las mismas respuestas en el cuestionario. Por ejemplo, que estemos haciendo una investigación súper científica, ¿sí? Y coincidencialmente en las 100 cuestionarios que hicimos, en la pregunta 8 nadie respondió, ¿cierto? Ahí hay una inconsistencia. ¿Qué pasó con esa pregunta? Si no se entendió, ¿por qué el entrevistador no estimuló a esas personas a responder? O tal vez esa persona se le olvidó llenar, ¿cierto? O no fue muy claro. Entonces, también hay que hacer un control en la consistencia de esas preguntas. ¿Mm? O por ejemplo, si le preguntamos a los profesionales de estadística y le hacemos una encuesta, ¿cierto? Y resulta que yo voy un momentico, bajo a la coordinación y les dejo las 10 encuestas y 9 se me ponen a recochar y le dicen al número 1, venga, lléneme las encuestas. Resulta que esa persona le puso a todas 10, no sabe, no responde. Ahí también empiezo a dudar de esa consistencia en las preguntas. Porque yo podría hacer lo siguiente, yo, Santiago, ¿tú qué opinas de esto? Y como Santiago no leyó ese cuestionario, pues ahí lo puedo coger en la mentira de que no fue él quien respondió esa pregunta. ¿Listo? Otro tipo de control que existe es el control de batería de preguntas. Control D. Batería de preguntas. ¿Listo? Ese control de batería de preguntas, pues, eh, al igual que, bueno, eso es un viñetico ahí, al igual que el otro tipo de controles, pues, se compró a través de esas preguntas diseñadas, ¿cierto? Eh, obviamente, valga la redundancia, diseñadas para que haya un control, ¿sí? En el grado de aceptación de esa información obtenida. Por ejemplo, en el caso de, digamos, de las entrevistas, eh, existen pues 4 tipos de problemas, ¿sí? Eh, en el caso, cuando vamos a hacer entrevistas en una casa y no está la persona que nos iba a colaborar, pues uno que hace, ay, venga, su merced, me puede colaborar, es que su hijo no está, pero pues si quiere usted respóndame la encuesta. No, eso ahí es un error muy, muy garrafal, ¿cierto? Porque tal vez esa señora no cumpla con ese perfil del cliente que nosotros estamos estableciendo. ¿Listo? Entonces hay uno que haría prescindir del encuestado. Exactamente. Es preferible
decir no estaba presente, estaba ausente, y como hay más personas dentro de ese tamaño de la muestra, uno puede seleccionar una al azar y reemplazarla. ¿Listo? Pues Sí. también depende mucho del tipo de muestreo, porque si no hay necesidad de reemplazarlo, pues se continúa con los que haya, ¿vale? Pues en algunos casos los entrevistadores pues se sienten muy frustrados y ¿qué hacen ellos? Decir, no, y ahora yo como llego allá diciendo que no estaba, pues yo lo lleno con los datos acá del señor, ¿sí? Y un tipo de control es decir, bueno, acá hay un número de teléfono, efectivamente sí es la persona, y yo digo, bueno, señorita Catalina, el día tal, del año tal, usted contestó esta encuesta, y me va a decir, no, si yo ese día no estaba, por ahí sí me dijeron que fueron a hacerme algo, pero no, al fin no le respondí. Entonces yo ya sé que esa entrevista es falsa. Miren que no es desconfiar de esos entrevistadores, pero sí controlar el trabajo que ellos nos están brindando, porque vuelvo y les reitero, sí se presentan este tipo de errores dentro de una investigación. Puede ser investigación de mercados, investigación de lo que quieran, pero sí se presenta comúnmente este tipo de errores. ¿Listo? Eh, bueno, dentro de esa investigación de mercados, pues podemos encontrar dos tipos de errores. ¿Listo? Vamos a encontrar lo que son los errores muestrales. ¿Listo? Y los que son los errores no muestrales. Son los dos tipos de errores que podríamos encontrar. Entonces, en esos errores muestrales, pues la mayoría de los estudios de investigación, pues obviamente de mercados utilizan muestras de personas, ¿sí? O muestras de tiendas o muestras de productos. Entonces, basados en estos resultados de muestra, pues uno que procede a hacer, pues hacer ese tipo de conclusiones acerca del total de la población. Entonces, uno dice, bueno, ya cumplen con unas características específicas, unos criterios de estudio, ¿cierto? Y determina pues el tamaño de la muestra. ¿Mm? Pero resulta que por X o Y motivo, ¿sí? Yo tomé la población incorrecta. Entonces, por ejemplo, el tamaño de la muestra a mí me dio 20 personas, ¿cierto? Y resulta que otra persona que es más experta aplicó todo el proceso, determinó las características de esa población y dijo, no eran 20, eran 80 personas, ¿cierto? Entonces, eso es un error muestral, ¿sí? Que hace referencia a esos errores pues más matemáticos, más técnicos, ¿m? Y que fácilmente pues pueden perjudicar de manera pues muy fuerte la investigación de mercados. ¿Por qué? Porque imagínense la diferencia, 20, 80 son 60 personas, dejé de recibir esa información 60 veces, ¿cierto? Y generalicé esos resultados y obviamente no me va a garantizar de que esa investigación sea correcta. Entonces los errores muestrales pasan mucho. Cuando hay un error muestral, lo más recomendable es volver a realizar todo ese proceso para evitar tomar una decisión no acertada. Entonces, pasa mucho y eso se dice mucho que es el de los procesos más costosos. ¿Listo? Volver a determinar la población, ir segmentando, ir mirando criterios de estudio y posterior a ello volver a sacar un tamaño de la muestra, ¿sí? Y planificar un mejor cuestionario para esa muestra. Entonces, es muy costoso ese proceso. En cuanto a esos errores, pues no muestrales, ¿sí? Son todos esos que se pueden presentar en el proceso pues, de investigación de mercados, ¿sí? Por ejemplo, son errores que les mencioné anteriormente, más errores humanos que técnicos, pero resulta que pasa mucho que esos errores humanos eh, son más evidentes que los muestrales. ¿Mm? Entonces, se han determinado pues muchísimas cosas, ¿sí?
y tanto en la investigación de mercado se pueden presentar como errores muestrales y como errores no muestrales. ¿Mm? Entonces, al momento de decir, bueno, ¿y cuánto fue el error total? ¿Cierto? Porque yo no me voy a decir, no, por error muestral fue tanto, por error no muestral no, fue tanto. No, yo cojo y multiplico estos dos errores y me da el error total. ¿Cómo está? Pues digamos, de ese cuestionario de 10 preguntas, hubo un error muestral de el 2%, podríamos decirlo, ¿cierto? Y hubo un error no muestral del 3%. Entonces, nuestro error total fue el 6%, ¿sí? No estaría nada mal en una investigación de mercado un error del 6%. ¿Mm? Obviamente, sabemos que pueden haber infinidad de dificultades, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el error total va a ser igual siempre al error muestral por el error no muestral. Bueno, entonces como conclusión ya podríamos determinar que ese trabajo de campo pues hace alusión a esa obtención efectiva de los datos necesarios, ¿cierto? Para dar cumplimiento a los objetivos de nuestra investigación de mercados. Generalmente, sí, es la parte más difícil, la más costosa y la más sujeta a errores. ¿Por qué? Por lo que les hablé anteriormente. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo, profe, Dime. digamos, ¿y cómo se cuantifica, cuantitativiza? ¿Cómo se le pone un número matemático a un error? Bueno, por ejemplo, Si el error fue humano, por ejemplo. bueno, ahí tendríamos que entrar a determinar cuál fue el error humano. Por ejemplo, si no explicó muy bien la pregunta 10 y las personas seleccionaron dos, por ejemplo, dos opciones de respuesta y solo tenían que seleccionar una, pues uno dice, ah, bueno, si son 10 preguntas y hubo una mal, el error pues fue el uno del 10%, pues, totalizando todo como un 100%, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ahí fue un error total, pero pues eso ya es muy grande. Un error muestral, lo que te decía anteriormente, que nosotros pensamos que teníamos que hacer las encuestas a las mujeres, ¿cierto? Pero resulta que no, que era para hombre y mujer, entonces estadísticamente nos quedó mal todo ese proceso y nos toca devolvernos, ¿no? Pero en el caso así, cuando ya se ha ido haciendo esos procesos de validación, de clarificación, pues los errores son muy pequeñitos, ¿sí? Errores humanos pueden oscilar entre el 0,1% y el 0,3%, ¿sí? Hablando de un concepto macro de aplicación de encuestas. ¿Listo? Entonces, muy fácil. Entonces, digamos, si son 10 preguntas, ¿sí? Cada pregunta, bueno, esas 10 preguntas me suman un 100% de totalidad, ¿cierto? Y cada pregunta pues va a tener su porcentaje de participación. No te podría decir que cada pregunta va a valer el 10%, no, porque recordemos que si hay una secuencia lógica de preguntas, su ponderación podría ser más alta, ¿sí? Entonces ahí ya depende mucho de la estructura que nosotros le demos a ese cuestionario. Pero normalmente oscila entre el 5, el 6, inclusive el 8% del error total en esos trabajos de campo. ¿Listo? Si ya es un error muy exagerado, no, olvidémonos porque ya hicimos muchas cosas mal. ¿Sí? Por ejemplo, que las 10 preguntas, 5 nos las entregaron vacías y esa tendencia se repitió en 80 de los 100 participantes. Entonces, chao, eso no nos sirve. Algo hicimos mal. Bueno, entonces esas serían como las conclusiones en este aspecto. Bueno, entonces ahora sí, señor David Guzmán, si quieres compartir pantalla. Listo, profe. Ya, a ver, compartir pantalla. Compartir. ¿Listo? Uy, usted me hace tetas. Listo, De las. ahí estoy viendo. Eso.
Pues la pregunta uno, pues sería, pues lo que busco es como de primera saber qué es lo que saben las personas y después si referente a eso, pues saber por dónde iniciar para saber, o sea, de primeras decirle a los dueños de las empresas como qué es lo que ya conoce, qué es lo que toca reforzar y cómo podemos utilizar eso a nuestro favor. Entonces, por eso, pues las preguntas son como de ese estilo. Listo. Si yo contestara no, ¿qué pasaría? Pues ya lógicamente tendría que empezar a, a construir eso en ese individuo que responde que no, digamos, si no conoce, pues entonces instruirlo en eso. Ok, bueno, listo. Entonces, espera, que si traigo esto. Ya, entonces, pregunta uno, pregunta dos. Listo, bueno, Aunque esa pregunta 2 depende mucho de la uno, ¿no? de la uno, exacto. Entonces, pregunta tres. Desde su perspectiva, ¿qué importancia merece la utilización de la... Entonces, ahí tendrías que colocar muy importante, poco importante, demasiado importante, hacer como una escala por ejemplo, de importancia. ¿Listo? Entonces, Vale, muy entonces importante. cambiaría esto. Exactamente. Entonces ahí hace Vale. la escala. ¿Listo? Muy importante, poco importante, demasiado importante, no tan importante. ¿Listo? Ahí lo que Vale. podrías hacer. Bueno, Siguiente. el Internet se ha convertido en una herramienta que entonces, como fuentes primeras consultas, con lo cual considero este... Sí, no, otros porque listo, perfecto, esa sí, déjala así. Sí, vale. Sí. Pregunta 5. No, quítale ese otros. ¿Listo? Vale. Entonces, sí Entonces o lo no, dejo. ¿por qué? Solo el por qué. Vale. Listo. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar e incluso mejorar la presión? Entonces, como estás hablando de frecuencia, entonces muy frecuentemente, poco frecuente. Vale. ¿Listo? Entonces cambiar eso. Vale. 6. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente a la empresa es buena, regular, mala. Sí, se la podrías dejar así. Vale. Y la última sería esta. ¿Considera necesario cursos especiales de formación textual? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Vale. Exactamente. ¿Por qué? Listo, y ahí generas ese espacio para que responda. Bueno, ¿hacia dónde quieres llegar con este cuestionario? La idea es que los resultados me voten como qué es lo que qué es lo, o sea, saber qué tipo de bases tienen los empresarios para así tomar ciertas medidas. Digamos que si hay empresarios que de pronto ya saben algo en el área, pero fracasaron en el intento, digamos que como reforzar eso y mirar qué método sí le podría funcionar dependiendo de la empresa, ¿no? Ok. Y los que no saben nada, pues instruirlos de una manera eficiente para que vote un buen resultado. Bueno, entonces ahí digamos que debes plasmar esto o esta estructura de cuestionario en un formato Word, ¿vale? Y iniciando, por ejemplo, con la introducción, por qué se hace este cuestionario, cuáles serían esas instrucciones para poder responderlo, ¿listo? Esos datos de identificación, el nombre, el número de teléfono, la edad, ¿sí? El sexo, ¿listo? Entonces, hay que colocar esa partecita. Pero, pues, digamos, sí están bien estructuradas algunas. La única son esas preguntas dicotómicas de sí, ¿no? Preguntar el por qué. Entonces, ahí combinamos... bueno, ponte en la pregunta uno, por favor. Pregunta 1. Eh, para no depender, ¿cierto? De que esa pregunta uno
sea de ahí en adelante el génesis de esa investigación, podrías cambiarla por una pregunta abierta que diga, ¿qué opina usted acerca de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación? Entonces la dejas abierta. Con eso te da la posibilidad de conocer qué piensa esa gente y, pues qué importancia tiene el tema en esa investigación de mercados. ¿Listo? Ah, vale, profe, listo. Entonces dejar esa Entendí. pregunta uno como una pregunta Abierto. abierta. Listo, David. Bueno, si no es más, Sí, profe, no sería más. bueno, entonces por favor deja de compartir. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el día viernes. Por favor, no se dejen colgar con con esta tarea. Entonces, ya para el día viernes, en el caso de David y Catalina, ya pueden plasmar su cuestionario en un formato de Google, ¿listo? Para que lo envíen. En este caso no les voy a pedir que utilicen la muestra o el perfil de los clientes, ¿cierto? Porque pues es un trabajo más arduo y digamos de alguna manera, de manera virtual es un poquito más complejo, pero sí que me estimen cuál sería el número total de su población a estudiar. ¿Listo? Entonces, el número total, Estimemos que, profe, el número de la población de la cual van a estudiar. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio de investigación de mercados para vender zapatos rojos. Entonces, yo sé que, un ejemplo, yo sé que 200.000 personas en Bogotá compran zapatos rojos. ¿Listo? Entonces, esta es mi población. A partir de este N, yo voy a determinar mi tamaño de muestra. ¿Vale? Entonces, la idea es que ustedes el día viernes me traigan este datico, ¿sí? Y me justifiquen el por qué es ese valor. ¿Listo? Y bueno, también Santiago, puedes traer ese, ese cuestionario construido en un formato de Google también. Listo, ¿Listo? Para listo, listo. optimizar tiempo. Listo. Entonces, nada chicos, por hoy dejemos hasta ahí. ¿Dudas, inquietudes? yo, profe. Dime. Tenemos que traer para el viernes la muestra ya establecida o solo la población. Si quieres hacer la muestra, perfecto. Si quieres traer solo la población y aquí entre todos la hacemos, también. Tú verás. Listo, gracias. Bueno, entonces, no siendo más, pues nos vemos el día viernes. Pues Listo, sí, bien. pues. ¿Listo? Entonces, les deseo un feliz día, muy juiciosos y que les vaya muy bien. Tío, Gracias, profe. No vamos a apostar nada por la Champions. No, mentiras. Es que hoy quién juega. Es que espere porque usted tentó al diablo. Hasta luego, profe. Es que no, Catalina, no se vaya todavía porque vamos a apostar. ¿Cómo es, profe, para apostar? Espere, miramos. A ver, hoy quién. Nah, pero hay partidos buenos no hay. Nah, no, esos partidos que hay. El que Bueno, no yo arriesga no gana, profe. digo que pierda el Real Madrid. Si pierde el Real Madrid hoy, el viernes les hago un pequeño quiz. Juega contra es que el Mönchengladbach, es que es. Pero ¿Cómo sí, así otro puesto? Espere, profe, las condiciones. vale, Pero cuidado. las anoto. Ustedes van con A el ver, Real Madrid ¿cuándo? hoy a las 3. Ujú. Entonces, si gana el Real Madrid, no hay quiz. Pero si gana el Mönchengladbach, sí hay quiz. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿Me lo entonces, escribe por el chat? listo, ya te envío un pantallazo y te escribo. Bueno, entonces, muchachos, que tengan un excelente día, que les vaya muy bien y nos vemos el viernes. Listo, profe, gracias. A ustedes, mil gracias. Ok, chao, chao, profe. Bien.